Hola chicos y chicas de Teoría del Conocimiento de cuarto año. Espero que estén muy bien, que estén sobrellevando lo mejor posible este momento tan extraño que nos toca vivir. Este es como el momento extraño dentro del momento extraño, ¿no? O sea, si toda la cuarentena fue una rareza, desde todo punto de vista, a que estamos entrando en un momento en el que parece que las aguas se ponen aún más turbias, ¿no? Nada, paciencia. Paciencia y pensar en otras cosas también porque, eh, como les digo siempre también al resto de mis alumnos, sacar la cabeza de la situación que nos toca vivir en este momento y pensar en otras cosas es una forma de salir del laberinto, ¿sí? En el que nos encontramos perdidos, parece. Hoy nos toca trabajar, en primer lugar les agradezco a todos y todas los que mandaron los trabajos anteriores en el Classroom. Los últimos ya los corregí, voy corrigiendo como de atrás para adelante. Hay algunos que me quedan pendientes de las actividades anteriores. Ténganme paciencia. Esto también es, además de ser nuevo, es también muy laborioso para nosotros los profesores. Y, o sea, cosas que en vivo nos toman, a mí por lo menos, me toman 2, 3 minutos. Escribirlas, corregir sobre el texto y demás me demora 45. Esa es la distancia, ¿no? Entre 3 minutos y 45. Así que, bueno, por eso también es que me demoro más en hacer cosas que normalmente no. En devolver, sobre todo, cosas que normalmente en la clase normal son mucho más inmediatas, ¿no? Así que, bueno, les pido también un poco de perdón y un poco de paciencia en relación a eso. Bien, nosotros hoy teníamos que empezar a ver. Vuelvo sobre el recorrido. Ustedes dirán, pero qué hincha pelotas está todo el tiempo volviendo sobre qué cosas vimos. Pero créanme que mi insistencia en que ustedes no se pierdan en el mare magnum de conceptos de la materia tiene un sentido y una razón de ser, porque cuando se van después sumando, si no, no guardamos relación entre cuáles son los vínculos que unen unos conceptos con otros, ¿sí? Por eso les rompo tanto las bolas con esto, ¿no? Lo primero que vimos hablamos sobre las perspectivas, hablamos después sobre la clasificación de conocimiento, vimos las dos distinciones que hace el libro, que hace nuestra disciplina. La primera entre conocimiento personal y conocimiento compartido, a esa le dedicamos bastante, y la segunda entre el conocimiento experiencial, el procedimental y las afirmaciones de conocimiento propiamente dichas. De ahí pasamos a el concepto preguntas de conocimiento, a partir de las afirmaciones de conocimiento. Nos detuvimos bastante en ese concepto porque, como les explicaba en las otras oportunidades, es un concepto central para la materia. Y empezamos entonces, nos adentramos en otra parte conceptual muy importante de la disciplina, que es la de formas de conocimiento. Usted estaba aquí la clase pasada, ahora está aquí abajo, ¿sí? Hablamos un poco de las generalidades sobre las formas de conocimiento, a qué nos vamos a referir con formas de conocimiento. Vimos cómo nuestra disciplina divide en 8 formas de conocimiento, pero que por supuesto esa división es arbitraria, como toda definición que usamos para estudiar. Es arbitraria, podría ser de otra manera, porque sobre todo en la vida real, en el conocimiento real que obtenemos de las cosas suelen darse de manera mucho más sistémica, ¿no? Mucho más organizada de forma en conjunto. A eso apuntaba un poco la reflexión que tenían que hacer cuando ustedes hicieran la actividad que me mandaron. Creo que en la enorme mayoría de los casos la hicieron. La idea era que ustedes pudieran reconocer que en toda afirmación de conocimiento, los ejemplos que daba el libro eran efectivamente eso, había forma de conocimiento involucrada y que, por otro lado, esa forma de conocimiento que a lo mejor pensábamos como predominante, siempre se daba en consonancia junto con otras, ¿sí? La mayoría de ustedes eligió 2 y estaba muy bien, también podría haberse elegido 3 en algunos de los casos. La idea era que ustedes vieran esta disociación, ¿no? Entre, bueno, algo que predomina, pero también cómo concursan el resto de las formas de conocimiento cada vez que uno hace una afirmación concretamente. La idea de hoy es que lo anterior fue la introducción, ahora ya vamos a entrar en la primera de las formas de conocimiento que vamos a ver. Recuerdan, como les expliqué la clase pasada, que por exigencia del programa nosotros vemos con detenimiento 4 formas de conocimiento. En general, las formas que eligió la escuela son
percepción sensorial, razón, lenguaje, intuición. De última, intuición, si a ustedes particularmente les interesa alguna de las otras, la podemos cambiar. Hace unos años cambiamos intuición por emoción, porque también les parecía que era más interesante trabajarlo desde esa perspectiva. Les aclaro igual que, por supuesto, las otras formas de conocimiento también las vamos a ver, quizás no con tanto detenimiento, ¿sí? Un poco más por encima, pero también van a aparecer. Bien, dicho esto, hoy vamos a empezar con la primera de las formas de conocimiento que trabaja el libro. Es la primera también que quiero que veamos. Nosotros no vamos a seguir el mismo orden que el libro, porque yo lo decidí así, para que enmascarar la realidad, porque yo decido que no sigamos en todos los casos el orden que plantea el libro. En este caso sí, vamos a empezar por percepción sensorial. ¿Por qué? Porque bueno, es la base muchas veces de nuestro conocimiento del mundo, y como tal es la forma de conocimiento primigenia, ¿sí? Y por otro lado también, y esto ya es un plus que yo le encuentro, por otro lado también porque me interesa desarmar un poco, algo que nosotros vamos a ver cuando veamos formas de conocimiento, pero también un poco más adelante, desarmar en cierto sentido cierta idea jerárquica que tenemos sobre las formas de conocimiento, por las cuales pareciera que hay algunas que son más importantes que otras, algunas que dan conocimiento, producen conocimiento más fidedigno que otras. Ustedes saben que en teoría del conocimiento tenemos una idea bastante desjerarquizada en líneas generales. Eso es lo que queremos transmitirles a ustedes en esta materia. No desjerarquizada porque no nos parezca que hay cosas más importantes que otras, pero sí me parece interesante desarmar los caminos por los cuales, no sé, razón nos parece más importante que intuición, ¿sí? Por ejemplo. Vamos a ver si lo logramos o no. Y lo bueno que tiene percepción sensorial, y por eso me gustaba empezar, es que es en general una forma de conocimiento que para nosotros es prácticamente incontrovertible. Esto es, no tiene objeción. Confiamos, parece un oxímoron, confiamos ciegamente en lo que nos dicta la percepción sensorial sobre las cosas. Y una de las tareas que va a tener esta parte de teoría del conocimiento es desarmar un poco esa confianza, ver en qué se sustenta y ver en qué medida se sustenta en algunos preceptos erróneos. ¿Sí? Vamos a trabajar bastante sobre la idea de los sesgos. Después vamos a ver a qué nos referimos con eso. Quizás igual lo conozcan. Entonces vamos a seguir la lectura. La idea es, como siempre, que nosotros hagamos una lectura intervenida. Esto es, vamos leyendo el libro y vamos yo y mis otros yo, como siempre, las múltiples personalidades que he desarrollado durante la cuarentena para sobrellevar la idea de que le hablo a un teléfono. Vamos a intervenir un poco la lectura con algunas explicaciones, algunos otros ejemplos que me vayan surgiendo. Para eso entonces les pido que vayan a la página 82 del libro, es la página 94 del PDF, el libro del alumno siempre, ¿no? Nuestra Biblia. A la página 82, o sea, la 94 del PDF. Ahí vamos a hacer como una especie de introducción a la percepción sensorial y después vamos a hacer la caracterización de la misma. Siempre vieron el recorrido, esto me interesa que ustedes lo piensen también en términos metodológicos. Siempre el recorrido que nos propone la materia es de lo general a lo particular. ¿Vieron? Ahora vimos primero algunas cuestiones generales sobre formas de conocimiento, vamos a ver algunas generalidades sobre percepción sensorial y después vamos a caracterizar cada una de los aspectos más importantes de la percepción sensorial, ¿sí? Siempre vamos de lo general a lo particular. ¿Podría ser al revés? Sí, perfectamente. Podríamos pensar en un recorrido al revés, desde lo particular hacia la generalización. Sí, genial. Después vamos a ver eso. También lo vamos a ver cuando veamos razonamiento. Es otra forma de razonamiento perfectamente válida, ¿no? La percepción sensorial, dice el texto, es fuente de muchos de los placeres de nuestras vidas. Saboreamos una buena comida, escuchamos nuestra música favorita, tocamos a las personas que amamos y miramos deleitados las hojas verdes y las nubes blancas en el cielo. Pero también pueden ser causa de mucho dolor. La percepción sensorial suscita, además, muchas de las preguntas intrigantes que tenemos sobre lo que conocemos y cómo lo conocemos. Aunque en la actualidad sabemos más sobre nuestros sentidos que en cualquier... Ay, estoy viendo re mal. ¿Ven que tengo que hacer así? Parece que tuviera un tic, pero no, es porque estoy viendo re mal y no es momento para ir a un oculista, ¿no? O sea, evidentemente me llegó la vejez con
con la presbicia, claramente. Pero no es este un buen momento para ir al oculista, así que trataré les parecerá raro, chicos, pero bueno, es lo que hay. Aunque en la actualidad sabemos más sobre nuestros sentidos que en cualquier época pasada, la percepción sensorial sigue siendo en parte un enigma. ¿Cómo es que los seres humanos convertimos los estímulos físicos en objetos y acontecimientos con sentido? No es solamente ruido lo que oyes, sino la canción que bailabas la noche que te enamoraste. No son solo luces y colores y sombras lo que ves, sino a tu padre saludándote cuando llegas a la estación. Entonces, esto es interesante, ¿ven? Vamos a tratar de empezar a desarmar. Nos parece que los sentidos son transparentes, ¿sí? Pero en realidad están dotados permanentemente de significación. Atrás de cada impulso que genera una serie de sensaciones físicas, hay en realidad, y ven cómo las formas de conocimiento interactúan, hay en realidad otra serie de elementos interviniendo. Está la memoria para clasificar, por ejemplo, está la razón, está la emoción, ¿por qué no? Atrás de cada traducción que hacemos desde el impulso en la percepción sensorial concretamente, ¿no? El mundo no es siempre como lo percibimos. No sabemos cómo es realmente. A medida que aprendemos más sobre nuestro cerebro y sobre el mundo, obtenemos una mayor comprensión que nos dice, de ciertas formas, que poco sabemos aún, ¿sí? En realidad, el mundo no es de la forma en la que nosotros estamos convencidos de que es. No necesariamente tiene por qué ser así. Siempre digo lo mismo, pero en realidad ustedes saben que el color no es una cualidad de las cosas. Es en realidad una cualidad del ojo. El ojo percibe determinadas ondas lumínicas y las traduce en términos de color, ¿sí? Pero el color no es algo que necesariamente esté en los objetos. ¿Entiende eso? Parece una disquisición filosófica, pero no, es de la óptica esa disquisición, ¿sí? Tiene que ver con los bastones y los conos del ojo, nada más. De hecho, algunos filósofos sostienen que ni siquiera podemos saber si el mundo existe fuera de nosotros, pues todo lo que conocemos sobre él son nuestras propias impresiones sensoriales y no el mundo mismo. Eso es una corriente dentro de la filosofía que tuvo bastante desarrollo en la época clásica, que se llamó el solipsismo, ¿sí? Que sostenían los filósofos solipsistas que nada existía por fuera del sujeto cognoscente, que todo tranquilamente podía ser como una especie de proyección de su mente. Porque por lo menos no podíamos estar seguros de que algo existiera por fuera de la mente de cada uno de nosotros, ¿sí? Por afuera de la mente de, no sé, Aquino, Lin, Spinelli, por fuera de cada uno de ustedes, en realidad el mundo no, es medio abismante la sensación. No les aconsejo cultivarla demasiado. Pero bueno, pueden ir pensando también un poco en eso. Eso es como una versión extrema de dudar sobre la percepción sensorial, ¿no? No queremos tampoco llegar a eso. Pero al mismo tiempo, quizá nada parezca más obviamente real que lo que podemos percibir. No tendemos a dudar de la existencia de lo que oímos, vemos, sentimos, tocamos y saboreamos. Parece que todo está obviamente ahí, exactamente como lo percibimos. Nuestros sentidos nos proporcionan la base de nuestro conocimiento del mundo, nos dan una forma de conocimiento que contribuye de manera significativa al conocimiento experiencial y ofrece afirmaciones de conocimiento observacionales. Ahí entonces me parece que hay una linda definición sobre la percepción sensorial como forma de conocimiento, ¿no es cierto? Se trata de la base de nuestro conocimiento del mundo y nos da la forma de conocimiento que contribuye de manera significativa al conocimiento experiencial. Es la base fundamental del conocimiento experiencial. Y ofrece, por otro lado, en relación a los otros conceptos que estuvimos viendo, la base también a las afirmaciones de conocimiento de tipo observacional, ¿no? Que son, por ejemplo, enorme mayoría en la ciencia. ¿Puede dudarse de la base misma de tanto de nuestro conocimiento? En este capítulo te invitamos a explorar esta intrigante forma de conocimiento. ¿Qué es la percepción sensorial? ¿Qué características poseen que nos conectan con el mundo? ¿Cuáles son sus limitaciones y cómo podemos intentar superarlas? Estas son las tres preguntas básicas que vamos a tratar de desarrollar sobre esta forma de conocimiento que, como ustedes ya estarán sospechando, en realidad claramente nosotros hacemos un recorte muy, muy, muy mínimo de lo que podríamos desarrollar en relación a esto, ¿sí? Podríamos trabajar todo un año tranquilamente con percepción sensorial y estaríamos todavía
a las puertas de llegar a alguna conclusión más o menos significativa, y nosotros lo vamos a trabajar en dos clases, más o menos 3 clases. Por eso decíamos, tenemos estos ejes que nos interesan, ¿no? Por un lado, ¿qué es la percepción sensorial? ¿Cuáles son sus características más importantes? ¿A qué vamos a llamar las limitaciones de la percepción sensorial? ¿Y cuáles son las formas en las que podemos procurar superar esas limitaciones? Seguimos entonces. Las características de nuestros sentidos. Vamos entonces a la caracterización. En su definición más amplia, la percepción sensorial es la respuesta física de nuestros sentidos a los estímulos. Ahí hay otra definición, ¿no? Pensando en la primera pregunta que hicimos. Es la respuesta física de nuestros sentidos a los estímulos exteriores, ¿sí? Se produce en la interacción entre ambas cosas. Primero, los receptores sensoriales de diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, las yemas de los dedos o los ojos, son estimulados por información sensorial. Esa información viaja luego en forma de impulsos eléctricos hacia el cerebro que interpreta sensaciones como el sonido, el gusto, la temperatura, la presión, el olor o la vista. Finalmente el cerebro ignora o reconoce las sensaciones. Ahí hay algo interesante, ¿no? ¿Qué procedimientos hace el cerebro con eso? Por un lado, ignora unos elementos, por otro lado, los reconoce y los traduce, como decíamos antes, ¿no? Para usar la metáfora lingüística. Esperen porque me perdí ahora. ¿No ven que estoy re mal de los ojos? Esa información viaja acá. Finalmente el cerebro ignora o reconoce las sensaciones, así como sus significados, basándose en redes de asociaciones pasadas y expectativas. Todo el proceso se experimenta en un instante. Cuando reconocemos un árbol o una silla, nos parece que simplemente está allí, como si registráramos pasivamente lo que nos rodea, sin participación activa de nuestros sentidos. Ahí hay como una especie de disociación, ¿no? Nosotros tendemos a pensar, bueno, lo otro está ahí, y no tiene que ver con el hecho de que yo esté mirando eso, que lo dota de una entidad, ¿sí? De una entidad externa a mí, sino que eso existe per se. Ahí también hay una primera característica de la percepción sensorial. Sigo. Este proceso integra la estimulación sensorial en nuestra comprensión tan rápidamente que con frecuencia usamos la palabra percepción para describir nuestra interpretación de lo que nos dicen los sentidos, en vez de lo que nuestros sentidos realmente perciben, ¿no? O sea, en general solemos usar la palabra percepción para referirnos a la interpretación que nuestro cerebro, en definitiva, hace del estímulo que recibe en nuestros sentidos del mundo, ¿sí? Incluso, a veces usamos percepción como sinónimo de opinión. Es difícil separar por completo las sensaciones que recibimos físicamente a través de nuestros sentidos de las interpretaciones que construimos a partir de ellas. Pero, al buscar la verdad, se nos desafía a hacerlo. ¿Cómo sabemos a través de la percepción sensorial? ¿En qué medida podemos distinguir entre lo que recibimos a través de nuestros sentidos y cómo lo interpretamos? Empezaremos centrando nuestra atención en 4 características de la percepción sensorial. Es humana, variable, selectiva e interpretativa, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar cada una de estas características que tiene la percepción sensorial como un conjunto, como un todo. Primera característica. Nuestros sentidos son humanos. Parece una verdad de perogrullo, ¿no? O sea, una boludez, pero es interesante pensar en relación a esto. Por definición, toda criatura sensible tiene receptores que captan cierto tipo y alcance de estímulos del mundo exterior. Otros animales tienen sentidos que no compartimos. Por ejemplo, los murciélagos y los delfines usan el sonar para la navegación, ¿no? O sea, ¿saben, no? Las ondas que rebotan contra algo vuelven, y cuando vuelven les dan a los delfines o a los murciélagos les dan la información precisa de a qué distancia se encuentra el objeto contra el que chocaron, ¿sí? Esa es la razón por la cual los murciélagos pueden volar tan bien teniendo tantos problemas visuales, ¿sí? Porque usan eso como una especie de agente de navegación. ¿Saben que en los barcos, por ejemplo, también tienen eso? Incluso lanchas pedorras también lo tienen. Tienen un sensor en la parte de abajo que les va indicando, todo el tiempo va tirando ondas y de acuerdo a la trayectoria de vuelta calcula cuánto hay hasta el fondo, ¿sí? Eso les sirve para saber si están en un terreno muy poco profundo, si hay algún objeto abajo del barco. Digo porque
En general, los sentidos, y la diferencia en los sentidos que tienen otros animales, le han servido tradicionalmente al hombre para explorar sus propios límites y para desarrollar algunas herramientas que lo ayudan en su vida diaria, ¿no? Sigo. Las palomas mensajeras y los salmones rojos tienen depósitos de magnetita que les permiten detectar el campo magnético terrestre para orientarse en el cielo o el océano. Incluso tenemos en diferentes grados los sentidos que compartimos con otros animales. O sea, tenemos los mismos sentidos que algunos animales tienen otros sentidos que nosotros no, ¿sí? Pero hay, en general, nuestros sentidos y los que compartimos con el resto de los animales no están puestos en la misma proporción, ¿sí? No olemos tan agudamente como los lobos, ni vemos tan claramente como las águilas. Lo que aprendemos de otros animales nos dice mucho sobre nuestra propia capacidad humana y sus limitaciones. Sentimos de una forma humana y desarrollamos nuestro conocimiento a partir de una gama limitada de todas las habilidades sensoriales de todas las especies del mundo. Para ubicar nuestra percepción sensorial humana en el contexto de una variedad de aptitudes perceptivas sensoriales, realiza las actividades del cuadro de nuestros sentidos humanos. Están más abajo si quieren, pero esa no la vamos a hacer. Las preguntas allí planteadas te animarán a averiguar más y usar otra forma de conocimiento, tu imaginación. Bueno, nada, si quieren háganla, pero no es obligatorio. ¿Cuál es el mundo que habita un animal cuando sus sentidos le dan una información muy diferente de la que nuestros sentidos nos dan a nosotros? ¿Qué nos falta? ¿Nos falta algo? ¿Es correcto pensar en términos de falta sobre la especie? Porque eso nos invita a pensar también sobre la norma. Vamos a trabajar bastante en relación a la norma cuando hablemos de percepción sensorial. Si nuestra vista fuera débil y nuestro olfato extremadamente sensible, ¿nos saludaríamos de otra forma? ¿Nos organizaríamos la señalización urbana de otro modo? ¿Tendríamos distintos rituales nupciales? Por ejemplo, ¿no? Por plantear alguna cosa. Si tuviéramos quimiorreceptores, receptores del gusto en nuestras palmas y dedos, ¿cómo influiría eso en nuestro conocimiento? ¿Tendríamos diferentes metáforas en nuestra poesía o diferentes métodos de investigación en las ciencias naturales? Quiero decir, cómo, en cierta medida, la característica específica de nuestra forma de percepción sensorial, por eso hablamos de humana, forma de percepción sensorial, organiza nuestra forma de ver el mundo, ¿sí? Otra vez, el mundo no es que tiene una forma objetiva, concreta y afuera, sino que eso que hay afuera trabaja en estrecha relación con lo que nosotros podemos percibir en relación a eso, con nuestra percepción sensorial en función de eso. Si no, basta para preguntarse este tipo de cosas. ¿Cómo sería nuestra vida si tuviésemos los quimiorreceptores en las manos, por ejemplo? ¿Sí? ¿Los supuestos básicos que hacemos sobre el mundo son consecuencia de un conjunto de sentidos particular? Es una linda pregunta esa, yo creo que sí. Este tipo de especulaciones se denominan contrafácticas. Esto lo habrán visto en tercer año cuando vieron literatura, cuando vieron ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción cuando va en contra, no sé, una ucronía, ¿no? Por ejemplo, los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial. Eso es una ucronía. Eso es contrafáctico, va en contra de los datos concretos de la realidad. Este tipo de especulaciones, vuelvo sobre esa oración porque quizás los haya perdido. Este tipo de especulaciones se denominan contrafácticas. Imaginan posibilidades que no son reales. Por eso, para algunos son inútiles, pero a otros les permiten remontar vuelo con la pregunta ¿y si? Imaginan alternativas y así, reflexionando sobre qué no es verdad, comprenden mejor qué es verdad. Acá viene, para mí, esto es lo más importante, ¿no? De lo contrafáctico en realidad. Amén de que sea un ejercicio de la imaginación, lo más interesante que tiene es que en realidad, por la diferencia, por la distancia, nos invita a preguntarnos, a interrogar sobre el estatus de lo real, de lo concretamente real. Cuando recreamos otras posibilidades, investigando hechos o imaginando ficciones, entendemos mucho mejor que el mundo no es exactamente como lo percibimos. Aquellos de ustedes que leen ciencia ficción o fantasía es el género tipo El Señor de los Anillos, pueden haber descubierto que la exploración imaginativa de mundos con percepciones sensoriales contrafácticas les ha abierto los ojos a los supuestos que hacen sobre el mundo a partir de sus propios sentidos. Quizá te gustaría leer el cuento de H. G. Wells, El país de los ciegos. Segunda característica que vamos a ver. Hoy vamos a ver dos, me parece. ¿Sí? Variables. ¿No? Sí. Segunda característica de hoy. Nuestros sentidos variables.
Como especie, compartimos nuestra percepción sensorial humana como una de nuestras formas de conocimiento primarias. El conocimiento que construimos... Entonces, momento, perdón, me acabo de dar cuenta. Queda claro por qué humanas, porque la especificidad de nuestra percepción sensorial es compartida por toda nuestra especie. Y es, por otro lado, diferente a la percepción sensorial que tienen otras especies, otros, por ejemplo, animales del reino. ¿Se entiende? Con esta materia me produce tanto vértigo no verlos y fijarme en las caras de ustedes si tienen una idea de lo que estoy diciendo o están completamente perdidos. Pero bueno. Nuestros sentidos, variables, vuelvo sobre eso. Como especie, compartimos nuestra percepción sensorial humana como una de nuestras formas de conocimiento primarias. El conocimiento que construimos con nuestros sentidos comienza con la naturaleza de nuestro cuerpo, los receptores sensoriales, el sistema nervioso y el cerebro. Sin embargo, no todos percibimos el mundo exactamente igual. Acá viene algo interesante. La agudeza y el alcance de nuestros sentidos varían de una persona a otra. Al compararnos con otros, reconocemos que algunos ven u oyen lo que la mayoría no percibimos, o que algunos no perciben lo que la mayoría sí. Rápidamente, como individuos y como grupos, desarrollamos una idea de lo que es normal. Esta palabra denota simplemente el uso más común de los sentidos, hasta donde podemos saber. Entonces, primero, vamos siempre de lo general a lo particular, incluso en esto. Primero, vemos cómo nuestros sentidos son humanos, esto es, se diferencian del resto de las especies, de los animales, por ejemplo. Del resto de los animales, quiero decir. En segundo lugar, vemos que son variables, esto es, nuestra percepción sensorial individual no es la misma que exactamente la misma que la del resto de nuestros congéneres, ¿sí? Vamos a ver ahora algunos ejemplos, pero es importante también que pensemos en esto sobre la percepción sensorial, sobre la idea de la norma, de lo que está normativizado como extendido, como lo más general, lo más común. Bien. Esperen que paso de página, acá. Pero nuestra experiencia personal de la percepción sensorial, ¿es la misma que la de la norma? ¿El mundo en el que vives se parece al mundo en el que viven tus compañeros? ¿Estamos completamente seguros de compartir, de que cuando todos decimos esto, esa lámpara de ahí, es verde y celeste? ¿Todos nos referimos a, todos vemos exactamente el mismo tono de verde y celeste? Digo, y tomo el tema de los colores porque es un tema que parece sernos bastante objetivo, ¿no? Nos enseñan los colores cuando somos chiquitos y los categorizamos en relación a eso, pero yo no estoy segura de si el tono que yo veo de verde ahí es exactamente el mismo tono que ve Juliana, ¿sí? Que no sé si verá algo, porque aparte con la calidad de video espantosa que tenemos, no. No, ¿se entiende, no? Lo que quiero decir. Sigo. Nuestro conocimiento personal, en especial nuestro conocimiento experiencial personal, podría diferir considerablemente del de otros sin que lo supiéramos. Por ejemplo, tus compañeros y tú pueden usar el lenguaje para referirse a los colores, los olores y los sonidos que los rodean, pero ¿puedes estar seguro de que el uso de las mismas palabras no oculta posibles diferencias en sus experiencias con las sensaciones a las que éstas refieren? Nuestras impresiones personales reunidas informalmente son muestra de nuestra variabilidad. La investigación científica de los sentidos nos brinda una forma de conocimiento compartido más fiable. Los médicos pueden analizarnos desde la infancia con pruebas sencillas de visión y audición para averiguar si nuestras percepciones sensoriales están en la gama normal de la población analizada. Observen, igual hablamos de gama, o sea, como mínimo hay un espectro dentro de lo cual nos podemos mover sin ni siquiera estar por fuera de la norma, ¿sí? Algunas personas con capacidades anormales podrían sentirse llamadas por carreras ilustres, como la de perfumista, catadores de té o músicos. En otras, la anormalidad se considera una deficiencia y la solución es médica y social. Usamos anteojos o audífonos para vivir bien en una sociedad orientada hacia la norma. La sociedad está orientada hacia una forma de entender los signos visuales, hacia una forma de entender los signos auditivos, ¿sí? Cuando hay algo de eso que está en relación deficitaria con esa norma, en algunos casos aparece lo prostético, ¿no? Lo ortopédico para suplir esa falta.
La gran cantidad de gente que usa anteojos o que evita hacerlo con lentes de contacto o cirugía, la gran cantidad que como yo tendríamos que usar y no estamos usando, sugiere que la desviación de lo normal es bastante normal. Muchas personas que no tienen el rango usual de algún sentido pueden desarrollar los otros para compensar su debilidad de acceso al mundo a través de ese sentido. En la historia de Cristina Frías, ahí la pueden leer, es la historia que está en la página siguiente, está en la página 87, de alguien que no ve. Como sabía, sorprende el grado en que compensaba su falta de visión con otros sentidos y su atención a ellos. Lo hacía hasta el punto de obtener información de su entorno que la gente que podía ver no alcanzaba a percibir. Por eso muchas comunidades insisten en que es más preciso hablar de capacidad diferente que de discapacidad y usan esa expresión cada vez más. Pero no solo es variable, por ejemplo, los ciegos se manejan con el braille, que son esas marcas que se hacen sobre el texto, que en general, para nosotros, los que vemos, son apenas perceptibles, ¿sí?, al tacto. ¿Por qué? Porque desarrollan mucho más el sentido del tacto que aquellos que vemos. No es algo mágico eso, porque también parece como, un superpoder. No, eso tiene que ver justamente con la necesidad adaptativa al mundo, a un mundo orientado a la norma en este caso sobre todo la norma visual, ¿sí? Pero no solo es variable el grado en que poseemos los sentidos usuales. Algunas personas parecen tener un sentido más. Tienen una afección neurológica llamada sinestesia, una curiosa combinación sensorial en la que la estimulación cognitiva de un sentido puede estimular involuntariamente otro. Algunos sinestésicos, vieron que la sinestesia es una figura de la poesía, ¿no? Donde hay como una especie de alternancia entre las imágenes, entre la imagen visual, por ejemplo, y la imagen gustativa, o algo así, bueno, un poco trasladando eso a las ciencias que usan el sentido de sinestesia acá. Algunos sinestésicos pueden oler colores, o sea, sentir una especie de retro-olor en relación a la estimulación visual que produce un color, y palpar sabores. Algunos asocian los colores con letras y ven, por ejemplo, la A como roja o la S como amarilla. Este trastorno, que aún no se comprende bien, es interesante, por lo que indica sobre las aptitudes humanas inusuales, incluso diferencias que pueden pasar inadvertidas porque no interfieren con la vida. Con la vida cotidiana, perdón, me faltaba una palabra. Pueden permanecer siempre en el conocimiento personal y nunca compartirse plenamente. Pero, ¿cuánto de la variabilidad de nuestros sentidos es biológico y cuánto es cultural? Esta es una pregunta de conocimiento formidable. ¿Cuánto de la variabilidad de nuestros sentidos es biológico y cuánto es cultural? Cuando hablamos de corregir la visión según una norma, por ejemplo, o de reconocer y desarrollar los sentidos, ¿no estamos hablando de una modificación cultural de nuestra herencia biológica? ¿Desarrollamos y usamos nuestros sentidos como criaturas biológicas, naturaleza, o culturales, crianza? La bibliografía antropológica nos dice que puede haber una influencia cultural muy fuerte en los sentidos en los que se hace hincapié, tanto en las sociedades estudiadas como en los métodos de los investigadores. Puedes avanzar hasta el capítulo 13 y leer un resumen de un antropólogo sobre lo que se conoce hasta ahora. No lo vamos a hacer ahora. Después vamos a trabajar sobre antropología y ahí volveremos algo sobre esto. Por desgracia, las actitudes sociales y culturales hacia las variaciones en los sentidos también limitan a veces la comprensión. Esa es la triste historia de los sordos en muchas partes del mundo. Al no poder oír y en consecuencia no poder aprender el lenguaje hablado para interactuar con otros antes del siglo XVIII, en Europa se los trataba como imbéciles, personas cuya mente no funcionaba. Con el desarrollo de la lengua de signos y la escolarización, a mediados del siglo XVIII en Francia, a comienzos del siglo XIX en los Estados Unidos, los sordos pudieron por fin hablar, superar el aislamiento profundo, recibir educación y demostrar que eran totalmente capaces de pensar e intercambiar ideas. Lo único que les faltaba era oír, ¿sí? Esto es interesante, la historia también de la sordera nos invita a pensar sobre hasta qué punto nuestras sociedades viven en la orientación hacia una norma, ¿sí? Acá en Argentina, por ejemplo, el lenguaje de señas estuvo prohibido hasta bien entrada la década del 60 del siglo XX. Se obligaba a los sordos a que aprendiesen, aún sin oír es imposible desarrollar el lenguaje fonético, ¿sí? Se los obligaba a los sordos a que adquiriesen unos pocos rudimentos, los pocos rudimentos que podían alcanzar del lenguaje sonoro sin escuchar, a unas sabiendas de que nunca iban a llegar a la norma,
Y se les prohibía, por otro lado, la comunicación a la que sí podían acceder con enorme fluidez, que es la lengua de señas, ¿sí? ¿Por qué? Por la orientación a la norma, porque decían, para integrarlos a la sociedad lo mejor es que, aunque sea en distintos niveles, accedan a la forma comunitaria de comunicación. Pero eso en realidad los marginaba no solo al respecto del conjunto de la comunidad, que no los entendía tampoco, y los marginaba también en el seno de su propia comunidad, la comunidad de sordos, que sí podía entender lo que decían mediante el uso del lenguaje de señas. Y lo que es peor para mí, lo que me resulta más cruel visto desde la perspectiva, visto desde el hoy, es que ahí están gritando mis hijos, espero que esté todo bien. Bueno, es que los marginaba también de sí mismos, ¿sí? Porque no poseer un lenguaje, el lenguaje de señas es exactamente igual de válido en la capacidad de simbolizar que el lenguaje que usamos nosotros todos los días, también les inhibía la capacidad de entenderse a sí mismos, ¿sí? Fíjense hasta qué punto, decíamos, la orientación a la norma puede modificar la vida personal, individual de los sujetos, ¿no? Por suerte eso cambió. Pero el Congreso de Educación de los Sordos de Milán, en septiembre de 1880, volvió a hundir a los sordos en un relativo aislamiento y una educación limitada. Ese infame Congreso prohibió la lengua de señas y la sustituyó por el oralismo, un sistema educativo para enseñar a los niños sordos con dificultad a articular sonidos. El objetivo era superar la diferencia e integrarlos en la corriente principal de personas que se comunican por medio del sonido. Solo un siglo después, los investigadores entendieron los devastadores efectos de esta decisión. El oralismo no resolvió la brecha de la percepción sensorial de los sordos. En cambio, les negó casi por completo otra forma de conocimiento, la lengua de señas. Desde la década de 1980, la importancia de la lengua de señas se reconoce cada vez más y los sordos que la usan pueden conectarse con los demás, tener una educación e intercambiar conocimiento. Pueden también entenderse a sí mismos, ¿no? Pero la lucha para poder ejercer sus derechos y ocupar un lugar pleno en la sociedad no ha terminado. Para nosotros, que consideramos que la percepción sensorial es una forma de conocimiento, es de especial interés lo que muchas personas de la comunidad de sordos dicen ahora a través de señas. Rechazan el modelo patológico o modelo médico de la sordera, que la trata como un trastorno médico, como un defecto que puede y debe repararse. En lugar de la visión desde fuera, proponen una visión desde dentro, un modelo cultural que trata a los sordos como poseedores de una lengua y una cultura, una forma de conocimiento propia. Algunos sordos que siguen este modelo no quieren oír e incluso rechazan la intervención médica como una violación cultural. Fíjense qué interesante, ¿no? Digo, el caso sordo de los sordos es un caso formidable. Lo que ellos proponen es, esto no es un déficit, es déficit en tanto se entiende, se acata en los términos de una sociedad normalizada. Esto es una propia forma de la cultura, ¿sí? Que tiene determinadas características. Por eso, algunos incluso dicen, bueno, vieron que se hace el implante coclear, que se llama, es un implante por el cual, sorteando el oído, se pueden producir determinados estímulos cerebrales, ¿no? No sirve para toda la gente que tiene sordera, pero sí sirve para muchos. Y algunos incluso entonces lo rechazan, y acá viene lo polémico, lo rechazan también para los hijos, porque dicen, no, mi hijo es sordo como yo, nosotros somos parte de otra cultura, simplemente acá no hay un problema, no hay un problema de integración respecto de nada, solo es un problema en la medida en la que se considera esta norma, la norma del sonido, como la única norma posible. Es polémico todo, pero es interesante pensarlo desde esa perspectiva, ¿no? Sigo. Esperen porque me perdí. Acá. Algunos sordos que siguen este modelo no quieren oír e incluso rechazan la intervención médica como violación cultural. Han adoptado la letra mayúscula S de sordos para aquellos que nacieron sin audición y han hecho de la comunidad cultural sorda la propia, orgullosos de sus logros. Obviamente, estas dos perspectivas sobre la sordera, la médica y la cultural, conllevan supuestos y valores opuestos respecto de la falta de audición. Aceptar una o la otra tiene implicaciones para sus propias actitudes y potencialmente tu interacción con aquellos que, en grado importante, no pueden oír. También podemos reflexionar antes de dejar este tema sobre las dificultades y los riesgos de saber qué es lo mejor para otros. Pregunta tremenda, ¿sí? La gran pregunta de la medicina, quiero decir. Cuando define la medicina qué es salud, define una norma,
en definitiva, ¿se entiende? Dice que salud es, por ejemplo, poder escuchar bien, y que lo otro es patológico. Como patológico debe ser, en cierta medida, reparado, ¿sí? Hay ahí algo interesante para pensar. Y los riesgos de saber qué, decía, es lo mejor para otros. Y el desafío de mantener nuestras afirmaciones de conocimiento observacionales separadas de nuestros juicios de valor. Suerte con eso. Suerte con mantener las afirmaciones de conocimiento observacionales separadas de los juicios de valor, ¿no? Es más bien como una especie de pretensión más que algo que se pueda hacer concretamente. Hoy entonces vamos a ver hasta acá. Nos quedan 2 de las características de la percepción sensorial que trabajaremos la próxima clase, ¿sí? Hoy se van sin tarea, formidablemente. Así que así también yo aprovecho y me pongo un poco al día con las correcciones. Espero que estén muy bien, que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, por ridícula que les parezca o lo que sea, me consulten, ¿sí? Cuídense mucho, cuiden a los que están alrededor de ustedes, cuiden a sus familias y espero genuinamente y sinceramente que estemos todos muy muy bien.